Estoy aquí con Alexander Rincón Ruiz, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de diversas instituciones, investigador y consultor de muchas instituciones en Colombia, que realizó su pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, maestría en Economía Agraria también en la Universidad Nacional de Colombia y luego el trabajo de doctorado en Economía Ecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, con una extensa investigación doctoral en Cambridge. Crecimiento es uno de los símbolos de la economía, ¿no? O sea, tú no puedes hablar en contra de la economía porque eres un hereje, ¿no? Sí. Porque todo en economía se arregla con crecimiento, ¿no? Mm. Desempleo, salud, todo. O sea, como que dices, ¿cómo vas a arreglar el mundo si no es un crecimiento, ¿no? Sí. Es la Entonces, respuesta maestra. sí, y hablar en contra del crecimiento es hablar en contra de las posibilidades de Pecado, tener empleo, educación, claro. salud. Entonces, por eso es como problemático, como dice usted, ¿cómo se le ocurre? Sí, o sea, automáticamente te metes en problemas porque estás hablando en contra de las posibilidades de que otros se desarrollen, ¿no? Entonces, son parte de esa visión lineal del desarrollo, ¿no? Como si todos tuviéramos una visión de dónde comenzamos, a dónde llegamos, Mm. como si ya eso fuera una cuestión de que, sí, ya Sí, todo sabemos el para tema dónde llegar, ¿no? de la trayectoria del desarrollo que se ha dado en el siglo XX, que es, empezamos en un estadio subdesarrollado y vamos a una sociedad de consumo que es la aspiración final, digamos. Que es una visión moderna lineal. Los Claro. pueblos andinos y los pueblos amazónicos y pueblos del sur nunca han tenido visión lineal del tiempo. Son tiempos cíclicos, circulares, es decir, Mm. ¿sí? O sea, como la vida misma, ¿no? O sea, tu vida misma no puede ser lineal. Tú puede ser que te pase algo y vuelves a antes, pero no es que retrocedas, sino que vas aprendiendo, ¿no? O sea, esas visiones del sur son bonitas, porque nos dejan Claro. de, "Oh, pucha, hasta dónde estoy avanzando", no dicen, "No, usted siempre aprende". ¿Cómo se puede pensar, digamos, de crecimiento o digamos, una diferente concepción eh, del modelo que tenemos cambiando la escala? Digamos, no diciendo qué rol puede tener la escala local o las escalas regionales para contestar a ese modelo global que tenemos actualmente. Para un país como Colombia, retomando a Julio Carrizosa, uno de los maestros del pensamiento ambiental, la Colombia compleja, ¿no? Cuando uno dice de una Colombia compleja, ¿a qué se refiere, no? O sea, ¿qué es la complejidad en ese sentido, no? Colombia es un país complejo y diverso, ¿no? ¿Sí? Y quiere decir, cuando la diversidad habla de un país, no solamente diverso en ecosistemas, sino diverso en cultura, o sea, diverso en relaciones de los seres humanos con los territorios, ¿no? Sí, esa es. Entonces, aquí Sí, tenemos afros, indígenas de múltiples formas, indígenas amazónicos, andinos, de todo, caribeños, ¿no es cierto? Tenemos también campesinos, o sea, otras lógicas de bienestar que no mm, tienen nada que ver con las lógicas de bienestar de la economía y del mundo moderno, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, aquí hay otras visiones. Bienestar no entendido con tener y consumo. Bienestar con el soy porque somos, ¿sí? O sea, soy para que yo sea, el otro tiene que ser. Eso no tiene nada que ver con Occidente, eso no tiene nada que ver mm, con lo moderno. Es una lógica claro, de que, una conciencia de que yo soy parte de algo y para que yo sea, el otro tiene que ser. Y el otro es el otro humano, el otro es el otro naturaleza, ¿no? O el buen vivir. Entonces, todas las concepciones en el fondo son mucho más radicales que el concepto de crecimiento, ¿no? claro, Porque no parten de decir, oiga, estoy creciendo. No, ya dentro de su misma cosmovisión hay una conciencia de los límites, una conciencia de que somos parte de algo, lo cual nosotros somos algo, ¿no? No somos los que analizamos y entendemos, sino somos los que estamos cruzados, ¿no es cierto? Como atravesados por la misma vida y uno dice, claro, esto me impide ser tan objetivo y decir, voy a entender el mundo. Entonces, claro. eso da mucha riqueza en el análisis, ¿no? Porque muchas de estas visiones y cosmovisiones del sur parten del ordenamiento a partir de la naturaleza. O sea, no es la economía un fin, sino un medio. O sea, y es la del territorio el que ordena todo. ¿Sí? En economía es la economía la que ordena todo, ¿cierto? O sea, es Mm, como que a partir de la economía todo, y está lo ambiental, vale, metámosla acá, ¿no? Hemos sí, hablado en el libro como el concepto de economías diversas y economías otras. Economías diversas y economías otras son economías que tienen otras formas de entender el mundo más alejadas de lógicas de crecimiento, competitividad, eficiencia, ¿no es mm, cierto? Y consumo, ¿no? Como bienestar, ¿no? Nosotros colocamos el tema de economías diversas porque hay economía regenerativa, economía solidaria, economía cooperativa, economía popular, otras lógicas de economía campesina, de hecho, ¿no? Que sí, tiene otra lógica, no sea crecimiento, o sea, el campesino no es un emprendedor, gracias a maestro Mario Fajardo, pues no, o sea, el campesino es algo muy diferente a alguien que quiere volverse, sí, empresario, claro. etcétera. ¿Cuáles serían los límites? Bueno, no los límites, pero los retos más que todo. Todos los temas de transición que se están hablando ahorita parten de una visión colonial, no parten de esas divisiones que hay, digamos, de justicia ambiental, ¿no es cierto? Mm, De ecología política, o sea, que todo eso está, o sea, está atravesado por temas de asimetrías de poder, ¿no?
claro. Entonces, aún así, cuando el norte decida crecer, de crecer, eso también va a impactar acá, ¿no? Que hablar de crecer es algo que es herejía, ¿no? O sea, ya pasó con las ministras Sí, de Minas. de miras. Y claro, ¿cómo usted puede hablar de crecer en un continente en el cual tiene problemas de educación, salud, todo ese cuento, ¿no? O sea, repito, y igualdad, pues arreglarlo con crecimiento, ¿no? Entonces, uno de los retos es ese, ¿no? Ser consciente de esa división, ¿cierto? Norte-sur, ¿no es cierto? Como, digamos, como a nivel continente, América Latina puede estar justamente en una posición política de hablar de diferente, ¿no es cierto? Más allá de las asimetrías de poder. Y en mi opinión, yo sí creo que estas economías diversas y economías otras son base de la resiliencia de un sistema mucho más complejo. O sea, hablemos del sistema tierra, ¿no? El sistema vivo, ¿no? O Sí, sea, sí, tan complejo que tú no puedes crear un páramo por más tecnología que tengas, ¿no? Este multimillonario claro. Elon Musk nunca va a poder hacer un páramo, ni por todo. Podrá ir a montar un cohete y viajar por todo lado, pero nunca va a poder crear un páramo, ¿no? O sea, esa es como la visión, o sea, no hay un optimismo tecnológico. Entonces, uno de los retos justamente es ese, ¿no? Que exista una gobernanza global, primero, que afronte los límites planetarios a los que hemos llegado, límites planetarios que tienen que ver con una forma de entender el bienestar basado en un crecimiento ilimitado. O sea, eso ya es un gran reto, ¿no es cierto? Claro, Que puede ser que Europa lo reconozca con su discusión ahorita con decrecimiento, pero ahí el sur tiene otras formas de responder a eso, ¿no? O sea, y ahí viene bajo una visión compleja, ¿no? Y ahí aplico el concepto de diversidad, ¿no? Siempre nos he reconocido como países diversos, pero realmente, ¿qué es el concepto de diversidad, no? Cuando uno habla con biólogos y ecólogos, la diversidad es la que genera capacidad de adaptación. O sea, actualmente la crisis climática es como la que se cerró el show, ¿no? Pero realmente claro. la crisis actual es la crisis de biodiversidad. O sea, eso es el problema más grave del planeta. O sea, ¿sí? Que la crisis climática se roba el show y tiene toda esta parte de bonos de carbono, bien, pero ese no es el problema real. ¿Sí? O sea, porque de eso, digamos, ya no salimos, de eso no hay vuelta de hoja. La forma de adaptarnos a esto que viene es con biodiversidad, ¿sí? Y eso, básicamente, o sea, como que esto no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, los 1.5 grados y toda esta cuestión. Y estamos en un país diverso, ¿no? Entonces, la diversidad, justamente, no es como Darwin decía, un poco lo que siempre se habla, ¿no? No es el que sobreviva al más fuerte, ¿no? No, sino que a mayor diversidad, hay mayor capacidad de adaptación. O sea, no es el más fuerte, sino que la diversidad nos garantiza que cuando pase algo, esa diversidad, hay alguien que es posible adaptarse. O sea, la diversidad nos da posibilidades de resiliencia. Lo que pasa con el capitalismo y con el sistema económico hegemónico es que tiende a desaparecer esa diversidad. Y esa diversidad tiene que ver con otras formas de estar en el planeta, otras formas de bienestar, otras formas de habitar el mundo. El problema realmente del capitalismo es que ese nivel de acumulación infinita, que no para, y ese nivel de crecimiento, lleva a la necesidad de eliminar todas esas economías diversas y esas economías otras, ¿no? Claro, Que en conceptos de crecimiento, pues cae el reduccionismo de decir, vale, hay que crecer, ¿sí? sí, Pero bajo el sur, lo que tenemos, yo creo que mi visión, necesitamos es mantener otras economías y esas economías que ya están y que se resisten justamente, que están claro. acá. Entonces, ¿cómo mantener eso? O sea, ¿cuál sería el reto ahí como para revitalizar esas acciones desde los movimientos populares, saliendo un poco de la academia, porque a veces muchos de estos temas se mantienen mucho en la academia, sino qué rol tiene el ciudadano a pie, qué rol tiene, digamos, la gente común para retomar estos temas y discutir todo el modelo actual? Entonces, primer paso que siempre nos cuesta pensar bajo nuestra visión moderna es que posiblemente tú y yo nunca vamos a ver nada del proceso, pero ser conscientes, ahí sí, muy siguiendo a Nietzsche, somos transición, ser consciente que somos una especie de tránsito, es decir, que tener esa responsabilidad actual, que tenemos todo para hacer posible una transición diferente, así no la veamos, ¿sí? Nos Sí, mata siempre el contexto de que queremos que los cambios los veamos nosotros, eso es una ilusión. Esto tránsito va a ser de largo plazo, pero ya comenzó, ¿sí? O sea, es decir, el papel ahorita que tenemos que hacer es, somos conscientes de que somos base de un tránsito que no vamos a ver, sí. Y yo más allá de ser iluso, sí creo que está pasando. Yo sí creo que está pasando. Creo que hay una visión, digamos, ya crítica a todo lo que se viene dando, ¿no es cierto? Que se ha mantenido, pero por un tema de asimetrías de poder, un tema hegemónico, pero yo sí creo que ha generado actualmente una circunstancia social,
¿sí? Que no hay un inconformismo, o sea, no hay una visión en la que tú me puedas decirle que la gente está conforme a esto. Bueno, no sé, por ahí María Fernanda Cabal o bueno, algunos del Centro Democrático que son los grandes ganadores de esto, o Milei, ¿no es cierto?, en Argentina, que claramente creen que el mercado lo va a solucionar todo, ¿no? Eso, digamos que es una cuestión más de medios de comunicación. O sea, que tú puedes ver un show de medios de comunicación que te puede decir un mundo que realmente no está cambiando. Lo que yo sí veo es un mundo que está cambiando desde las bases, hace mucho tiempo, ¿no? Y que se está conectando ahorita cada vez más. O sea, social de la información y de la medida. Es mucho más fácil mirar el PIB, por ejemplo, el crecimiento, la inflación, estadísticas que año a año nos van a decir qué es lo bueno. ¿Cómo se podría repensar todos esos sistemas para que, digamos, en el inconsciente colectivo haya un cambio de, bueno, no necesariamente un mayor PIB es algo mejor o no necesariamente las medidas cuantitativas son un reflejo del bienestar de la sociedad? yo claramente eso se refleja en un ámbito político, ¿no? O sea, el problema ambiental es un problema político, ¿no? No es un problema técnico, ¿no? O sea, todo por ahí. Entonces, hay un montón de técnicos haciendo papers, un montón de cosas y finalmente no va a servir de nada, ¿no? O sea, tú vas a ver un montón de artículos sobre crecimiento, sobre todas las temáticas de los límites de crecimiento. Bueno, ya de hecho está evidenciado, ¿no? Todo el tema de los límites planetarios de Johan Rockson y todo ese equipo del centro, o sea, eso ya está en literatura, ¿no? O sea, ya es claro que llegamos a los límites del planeta, o sea, ya la ciencia está, ¿no? El IPCC, el IPBES, es decir, lo que tú planteas. La incomodidad acá es que, a pesar de todo esto, nadie se atreve a decir que el centro de esto es el sistema económico hegemónico. O sea, como que eso es pecado, ¿no? Sí, como que, vale, ahí estamos en una crisis, pero nadie dice la cosa como es, ¿no? O sea, este sistema, el metabolismo social de este sistema es completamente insustentable. Los niveles de acumulación es insustentable. Entonces, creo que eso cada vez va a tener más incidencia. O sea, tener claridad de las causas estructurales del problema. O sea, ya creo Ok, una emergencia y generalmente cuando hay crisis, los sistemas complejos se adaptan. Estamos en las crisis más grandes que hay claro. y la vida ha enseñado eso, ¿no? En contextos de crisis, los sistemas complejos se adaptan, ¿sí? ¿Y cómo se adaptan? Con algo llamado resiliencia. Resiliencia, digamos, en cuestiones biofísicos, esa capacidad de adaptarse a fenómenos que están pasando. En conceptos como los socioambientales, que estamos inmersos, la Sí, resiliencia es eso también que estamos haciendo tú y yo. Resiliencia es la misma sociedad buscando respuestas adicionales, pensando en nuevas transiciones. Y yo sí creo en la capacidad humana y la capacidad de resiliencia en encontrar nuevas posibilidades en contextos de la mayor crisis ambiental que hay. Esa es la apuesta. Greta Thunberg, ¿la conoces? sí, claro, Apareció, emergió. Es un fenómeno mundial. O sea, creó un movimiento impresionante y nadie lo vio venir. ¿Sí? Y mal o claro. bien, puso a muchos a pensar otras cosas A y a un repensar, movimiento ahorita juvenil que gracias a ella, yo creo que irán pasando cosas así. Fenómenos de este nivel que cada vez de alguna u otra forma tú y yo no lo vamos a ver, no lo venimos venir viendo porque no tenemos ese nivel capacidad de entender qué está pasando en el mundo, pero está pasando. Entonces puede claro. ser que esto que está pasando finalmente, entonces la apuesta, yo creo que ahí sí como dice alguien, muchos haciendo pequeñas cosas en todo el mundo, yo creo que finalmente están pasando cosas a largo plazo, ¿no? Entonces yo confío en eso. Apuesto a la complejidad, apuesto a la resiliencia, apuesto a la capacidad humana y apuesto a esa emergencia que puede estar pasando en cualquier momento y que algo puede surgir. Sí creo que en este mundo, digamos, por así decirlo, que inercialmente la política ambiental, yo sí creo que está emergiendo nuevamente el concepto de emergencia, una visión mucho más colectiva y crítica, ¿no es cierto? Y que va veloz. Academia, grupos sociales, estudiantes, jóvenes, eso va bien. Actualmente la gobernanza ambiental global es tipo la tragedia de los comunes. Cada cual quiere hacer algo, pero sin perder nada, ¿no? Entonces, en el fondo, como el planeta es un recurso común, entre comillas, cada cual haciendo lo suyo para su propio beneficio, en el fondo estamos acabando con todo, ¿no? O sea, sí, o sea, Claro. esa es la visión ambiental. Sí, Entonces, sí, China no sí. quiere perder, Estados no quiere perder, Europa no quiere perder, ¿cierto? O sea, todo el mundo. Entonces, Cada en esta quien, transición, ¿qué está pasando? Que tú dices, uno ve eso negativo, o sea, tú dices, fue pucha, sí, y la transición energética va para allá también, ¿no? O sea, la transición energética está parándole más bolas al tema de la oferta, ¿no es cierto? O sea, sí, sí, no a la claro. demanda. No a la demanda, es un tema de transición de oferta. Vamos a cambiar carbón y petróleo por helio. Pero finalmente es un nuevo modelo colonial, ¿no? Finalmente la pregunta incómoda es un tema de demanda, ¿sí? O sea, la crisis Claro. energética no se soluciona con cambio tecnológico, ¿no?
Si finalmente vamos a seguir esos niveles de demanda y un nivel de acumulación y consumo, pues no hay planeta, no hay energía que aguante. O sea, no, o sea, sí. Esta pregunta después nos vamos a volver a hacer en otros años. Ay, fue pucha, otra vez. Hemos llegado a los límites nuevamente. ¿Por qué? Porque ¿Cómo los así? niveles de consumo y esto no dan. O sea, sí, o sea, no es llenar el mundo de carros. Por eso el problema de los mercados, ¿no? Sí, pues por este man que es el dueño de Tesla, esto, pues feliz tener un nuevo mercado de Claro, carros eléctricos, ¿no? ¿Cómo así va a la demanda? Y nuevamente vuelvo a mi planteamiento. Un tema de demanda se soluciona vía crecimiento desde el norte global, que el crecimiento finalmente es una visión diferente, ¿no? O sea, vamos a crecer, que es la... Pero aquí hay más cosas. Aquí hablamos de soberanía alimentaria, soberanía energética, ¿sí? Aquí hablamos de autonomía. Esos procesos van acá y son temas de demanda, pero es otra lógica de bienestar. Ahora, claro, ¿qué tanto esto le juega a la transición? Mi posición es, primero que todo, ¿no? Siendo consciente que esto es de largo plazo, contextual y efectivamente también muy a nivel local, ¿no? Entonces, cuando uno habla de largo plazo, generalmente la gente se asusta porque entonces lo ven como algo imposible, ¿no? Sí. mm, Solo que digo que en la medida que tú tengas muy claro un largo plazo de cambio estructural, eres más consciente de qué hacer en el corto plazo. Entonces, por eso un poco hago lo que hago, ¿no? Yo realmente tengo en mi cabeza una apuesta a largo plazo, sistémica, una visión relacional. Entonces, bajo esa visión, eh, dejas de querer entender y controlar todo y deprimirte y simplemente comenzamos a decir, bueno, si hacemos las cosas de este punto, en el fondo algo emergerá, pasará, ¿no es cierto? Pum, 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 pum. O sea, no podemos tener el control de todo lo que va a pasar, ¿no? Sí, que en realidad estamos viendo, ¿no? Pues yo sí sí, veo un mundo cada vez más conectado, claro, en las grietas, como el sistema económico hegemónico cada vez está más agrietado. O sea, hay un montón de grietas por todo lado. O sea, no es un sistema robusto que llega, bueno, todos, realmente nadie lo quiere. Sí. O sea, en el fondo, bueno, unos lo quieren, sí. El sistema hegemónico se metió con algo muy fuerte que ya con eso no va a poder nunca, que es la crisis ambiental. O sea, ante claro. eso no hay nada. O sea, Tocó, como que tocó una esfera que no había tocado tan directamente, o bueno, que no había sido tan evidente antes. Sí, ya lo sí, había nada tocado desde crece hace para tiempo, siempre. no había sido evidente. En la naturaleza, un sistema vivo, un crecimiento infinito es completamente absurdo. Un sistema de Mm, acumulación como el actual. O sea, nada, nada en el planeta, nada tiene esos niveles de acumulación. Sí, entonces eso es completamente insustentable por donde se mire, ¿no? O sea, eso ni siquiera es ideológico, es físico.